En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a la nueva ministra de Educación, asumida el día jueves de la semana recién pasada, a esta comisión que ha sido convocada con el propósito de seguir la discusión del proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior. Ministra, usted viene de una cartera que también está siempre en la preocupación de la ciudadanía, como son todos aquellos aspectos vinculados a resguardar las condiciones ambientales de todos los chilenos y chilenas. Y por lo tanto sabe de las exigencias que hoy día también impone la ciudadanía en áreas que son tan importantes y tan sensibles para el desarrollo de nuestras comunidades. Y en este caso le corresponde asumir la cartera de Educación, un ministerio que también ha sido objeto de muchas movilizaciones ciudadanas y de profundas reformas en este Parlamento. Y por lo tanto, junto con darle la bienvenida a esta comisión, señalar que para nosotros es muy importante, y algo que lo habíamos conversado con su antecesor, es la implementación de un conjunto de reformas que este Parlamento ha venido legislando y planteando, como por ejemplo la reforma a la educación parvularia, sacar adelante hoy día un nuevo sistema de admisión escolar, en donde nos gustaría ver una mayor presencia del Ministerio de Educación acompañando a las familias de prácticamente todas las regiones y particularmente las que se incorporan este año 2018, porque no todas tienen la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y esto se requiere de un apoyo especial. Este tema lo conversamos largamente con el equipo del Ministerio de Educación a propósito de aplazar el ingreso de la región metropolitana al Sistema Único de Admisión para el año 2019. Y quiero además valorar mucho que el exministro de Educación en esta misma comisión señaló con el equipo de la Universidad de Chile que mientras más conocía este sistema de admisión también más valoraba lo que se había señalado. Le toca asumir un ministerio que tiene que llevar adelante la implementación de los 15 centros de formación técnica estatales en cada una de las regiones y junto con ello también una nueva institucionalidad que permita revalorizar y repotenciar la educación técnica profesional. Y tenemos en eso una situación que ha estado pendiente y que dice relación con la decisión del Gobierno que valoramos en el sentido de aumentar al séptimo decil de ingresos la gratuidad, pero que tal como lo señalaron en todas las audiencias que nosotros recibimos a propósito de este proyecto, nos parece que se debe avanzar en mayor justicia. Si efectivamente lo que queremos es valorizar la formación técnica profesional y apoyar a los estudiantes del séptimo decil de ingresos para que lo puedan hacer de manera gratuita en las instituciones, no es entendible ni aceptable en que se excluya, se margine, se discrimine a los jóvenes de esa misma condición socioeconómica que concurren a un centro de formación técnica estatal o que estudian una carrera técnica en instituciones universitarias, como aquí muy bien lo expresó el rector de la Universidad Santa María. Entonces, bueno, es un sector que tiene enormes complejidades. Lo veíamos el día de ayer en la noche, cuando un medio de comunicación daba la noticia de cómo un colegio hoy estaba haciendo clases en una plaza, un colegio particular subvencionado, que de un día para otro los profesores llegaron y se encontraron que el colegio estaba cerrado. Y eso da cuenta, ministra, de que las medidas y las reformas que se han impulsado en este Parlamento van en buen camino, porque efectivamente teníamos un sistema educativo basado en el mercado, en donde toleraba la ausencia de la calidad y en donde este afán encubierto del lucro era claramente un retroceso en lo que todos nosotros esperábamos.
todo lo que está referido, y aquí está el jefe de la División de Educación Superior. Hemos tenido con ellos largas y agotadoras sesiones junto a estudiantes y trabajadores de universidades como ARCIS, la Universidad Iberoamericana, en donde apostaron en ellos su confianza y hoy día enfrentan situaciones muy complejas. Y por lo tanto creemos que a partir de la reforma ya aprobada es necesario poder conocer cómo se implementan algunas de esas medidas, por ejemplo, la superintendencia en materia de educación superior plenamente en funcionamiento, los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación, porque de lo que tenemos que ser capaces como Estado es de entregar certezas a la familia en que cuando un estudiante toma una decisión respecto de una institución de educación superior, esta no va a quebrar en la mitad del camino, no va a desviar los recursos que recibe para otros fondos y va a disponer de la infraestructura y además de los profesionales para la formación adecuadas. De más está decir que parte de las reformas que también aprobamos tiene que ver con la revitalización de las universidades del Estado y con ello la distribución de los recursos. Sé que lleva pocas horas a cargo del Ministerio, pero al menos para nosotros esta es una síntesis importante y necesaria que debemos hacer. Este Parlamento en materia de educación superior tomó una decisión durante el debate del año 2016-2017, un largo debate. Y más allá de un uso, en nuestra opinión, que excede las facultades del Tribunal Constitucional, cercenó una medida en la cual el Parlamento estuvo mayoritariamente a favor y que finalmente fue parte de la ley que concluyó la tramitación en materia de educación superior, en que todas las instituciones de educación superior que se organizan como personas jurídicas sin fines de lucro no pueden tener controladores con fines de lucro. Entonces, creo que en eso, ministra, también ahí hay un desafío de cómo su ministerio va a implementar medidas para que esta voluntad que se expresa en el Parlamento se pueda materializar o a través de alguna iniciativa distinta o de apoyar algunas de las iniciativas que también desde el mundo parlamentario se han presentado. Desearle éxito, siempre va a encontrar en esta comisión un apoyo para aquellas tareas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la calidad, como lo hemos hecho durante tantas iniciativas legales a partir de una nueva carrera docente, entre otras. Pero siempre esperamos que este sentido de liderar una política pública que tiene un impacto tan importante en la ciudadanía se haga hoy día con otros valores, se haga hoy día con el valor de la calidad, se haga hoy día también con el valor de establecer en que no es posible que con los recursos del Estado se permita el lucro como durante tantos años existió en nuestro país. Así es que, bueno, muchísimo éxito y bienvenida, ministra. Le ofrezco la palabra y... ¿sí? Dejemos que ella intervenga y después sí puedan reaccionar a la... Bueno, le ofrezco la palabra, senadora. Gracias, presidenta. Yo simplemente, yo entiendo que usted habla como presidenta de la comisión, pero también es bastante natural de que nosotros no compartamos todo lo que la presidenta de la comisión plantea y en ese sentido a mí me gustaría hacerle quizá una invitación. Sí, pero uno también se emite juicios y yo creo que en una comisión como esta que es plural y en el ámbito público siempre lo plural es muy importante y creo que muy sano porque las distintas visiones enriquecen nuestra discusión pública y por lo tanto enriquecen también nuestras políticas públicas. En ese sentido yo comparto 100% con la presidenta de la comisión el darle la más cordial y animosa bienvenida a nuestra nueva ministra. Quiero valorar también el trabajo que hizo el ministro Varela en empujar las distintas iniciativas del gobierno del presidente Piñera y al mismo tiempo, me van a permitir, pero saludar que tengamos una ministra mujer, cosa que creo que también es relevante ponerlo sobre la mesa. Y que a mí por lo menos me pone muy contenta. Yo quisiera, presidenta, por su intermedio plantearle a la ministra que, y lo dijo así en una entrevista el fin de semana, que evidentemente aquí se van a implementar las políticas del gobierno anterior
pero yo quisiera pedirle, Presidenta, Presidenta por su intermedio a la ministra, de que vayamos más allá de eso. Creo que tenemos que seguir avanzando, porque si es que nos quedamos todo el tiempo con el espejo retrovisor respecto a lo que se hizo en el gobierno anterior, no vamos a seguir avanzando. Yo creo que los gobiernos está bien que construyan sobre lo que hizo el gobierno anterior, pero también creo que tienen que seguir avanzando. Y en ese sentido, ministra, pedirle de que avancemos en lo que es la calidad de la educación, que entremos de verdad en la sala de clase, que veamos cómo avanzamos de verdad en una educación preescolar que sea para todos y que sea de calidad también, que nos hagamos cargo de los desafíos que tenemos por delante y no solamente de la implementación de las políticas del gobierno anterior. Yo quisiera pedirle también, ministra, que miremos con detalle lo que pasa en el sistema educacional, en todo lo que es técnico-profesional, en los liceos técnico-profesionales, la calidad de lo técnico-profesional, también en lo técnico-profesional, en la educación que viene después en los centros, o sea, en los institutos profesionales, que pongamos un ojo también ahí. También quisiera, Presidenta, ministra, pedirle de que que nos centremos fuertemente también en el nuevo sistema de financiamiento. Aquí nosotros tenemos familias de clase media que están fuertemente endeudadas por el tema del crédito con aval del Estado. Creo que cuando nosotros miramos este nuevo sistema de financiamiento, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de aquellos que en este minuto están pagando más de lo que debieran y que no van a tener acceso a la gratuidad, ya sea porque están en un decil más alto, o sea, son familias de mayores ingresos, o también porque van a una institución que no tiene gratuidad. Y esas familias, de esas familias creo que también nos tenemos que hacer cargo. La Presidenta decía de que se impulsaran proyectos que se hicieran cargo de una mirada distinta que tuvo el Tribunal Constitucional. Yo ahí tengo una mirada distinta que la Presidenta. Yo creo que nosotros tenemos que respetar nuestras instituciones cuando están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y a veces también cuando no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Yo creo que nosotros tenemos que respetar lo que dijo el Tribunal Constitucional respecto al aborto, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Y eso es en todos los ámbitos, también es en el ámbito de la educación. Y cuando el Tribunal Constitucional decide algo con lo cual no estamos de acuerdo, bueno, tendremos que también respetarlo. En ese sentido, yo lo que le pediría, ministra, y esta es la petición quizás que hago con más fuerza, es que sigamos avanzando. No nos podemos quedar, yo entiendo, hay una discusión en la que hubo minorías y mayorías en el Congreso. Hay muchas de las reformas que yo no comparto, que se hicieron, pero las respeto. Y creo que si es que volvemos a discutir eso, no va a avanzar nunca. Entonces, por eso yo comparto la visión del Gobierno de decir, ok, partamos de acá, sigamos construyendo. Lo que sí le pediría es que por lo menos yo tengo varias dudas en la implementación de la nueva educación pública, no de fondo, sino que creo que tenemos que ir mirando el proceso con mucho ojo para que de verdad esto vaya significando mejoras. Y ahora lo que decía anteriormente, con mucha fuerza, sigamos avanzando, ministra. Sigamos avanzando en aquellos temas que la gente todavía está esperando de parte de nosotros, que básicamente están en el tema de la calidad. Básicamente ahí en el tema de la calidad. Y un último punto, ministra, de preocupación. En la reforma que hicimos al sistema de educación superior nos preocupamos mucho por el financiamiento de los estudiantes y nos preocupamos mucho del tema institucional. Pero dejamos fuera dos temas que son fundamentales. Uno, el futuro de la educación superior. Nunca miramos hacia adelante, siempre estuvimos mirando hacia atrás. Y los cambios tecnológicos significan un cambio fundamental en cómo deberíamos mirar la educación superior. Y el otro tema que nunca miramos, ni desde educación, ni desde el Ministerio de la Ciencia, es qué pasa con la ciencia en este país. ¿Cómo vamos a financiar la investigación en las universidades? ¿Cómo la vamos a relacionar con lo que pasa en la industria? ¿Cómo vamos a transformar la investigación que se hace en la universidad en innovación y a partir de la innovación en un impacto fuerte en el crecimiento económico de nuestro país y en la calidad de vida, por lo tanto, de todos los ciudadanos? En ese sentido, ministra, yo la invito no solamente a implementar, sino que también y sobre todo a seguir avanzando. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Me ha pedido la palabra el senador José García. ¿O el senador Quintana? Lo que quiera. Ya, senador Quintana. Muchas gracias. Bueno, quiero sumarme a las palabras también de bienvenida que ha dado la presidenta de la Comisión, a la ministra.
la conocemos, nos tocó coincidir en la Cámara de Diputados hace algún tiempo y me consta que fue un referente de su sector en los temas de educación. Por lo tanto, creo que el conocimiento en una materia que son en general temas bastante técnicos, muy diversos. Esto es una cartera bastante amplia, como se habrá dado cuenta, con proyectos también muy amplios. Yo comparto además las declaraciones que usted ha hecho, ministra, estos últimos días. Creo que son un buen punto de partida. Creo que ha planteado temas que están justamente en el foco de esta discusión, ya sea desde el punto de vista de lo que ya se hizo. Creo que el señalamiento que usted hace a debates ya zanjados democráticamente, eso significa también un respeto al Congreso, y creo que eso reitero, es un buen punto de partida. El relevar los temas de educación técnico-profesional, de educación parvularia, desde luego compartimos que ahí hay prioridades que seguir trabajando. El hecho de que un gobierno tenga que implementar reformas no significa evidentemente que es lo único que vaya a hacer. Este gobierno también tiene una agenda y varios de esos proyectos, uno de ellos tenemos que ver hoy día, están en plena discusión. Por supuesto también hay, quiero ser en esto muy telegráfico, pero también ha habido algunos planteamientos que preocupan, como es por ejemplo el caso del reemplazo del CAE. Evidentemente tenemos que buscar un sistema para el reemplazo del CAE, pero hace un par de semanas tuvo en la sala del Senado un traspié, no diría un traspié, porque igual cambiar de opinión no necesariamente es un traspié. Me refiero al tema del mecanismo para llevar adelante el sistema de cobro. Originalmente usted iba a estar en Infinsa, que es un sistema de intermediación financiera que estaba discutiéndose en la Comisión de Hacienda, y el gobierno en los últimos días señaló que finalmente que el mecanismo para el cobro, para los préstamos del nuevo sistema de crédito, sea este o el proyecto finalmente o el camino que adoptemos en conjunto, va a requerir de la creación de un mecanismo. Y por lo tanto ahí hay que mirar bien. También la preocupación que algunos tenemos es que el proyecto como está presentado, bueno, hasta el momento no ha tenido apoyo. Yo diría que la inmensa mayoría en esta comisión de los centros de estudio que han estado, de todo, muy transversalmente, no digamos que le han prestado mucho apoyo al proyecto, al revés, han surgido muchas dudas en la discusión. En materia de la educación técnico-profesional, por supuesto, nos parece que hay que avanzar en esa línea. Ese fue un compromiso efectivamente del gobierno. Sí hay un problema a propósito del tema que plantea la senadora von Baer del Tribunal Constitucional. Evidentemente ahí hay problemas de constitucionalidad que tenemos que mirar. Hoy día lo decía Equalis en una columna que yo entiendo que nos da garantía a todos los sectores. Es una entidad bastante seria y manifiesta también todos los problemas de constitucionalidad que tendría ese proyecto. Recientemente, y tal vez como muestra del espíritu que hay en la comisión, ministra, por su intermedio, presidenta, nosotros despejamos, porque había también bastantes dudas en relación al tema de las ATES, de cómo salió la Cámara, que salió un proyecto que finalmente terminaba siendo más laxo con el tema del lucro, y aquí logramos un acuerdo unánime, con un rol muy importante también, por supuesto, del subsecretario. Eso es lo que quería señalar. Creo que el tema de calidad es un tema que nos importa a todos, pero eso no puede ser un fetiche que se toma de pronto, sino tiene que ser un tema que lo abordemos en serio. Yo destaco lo que hizo el ministro Varela con el subsecretario en torno al plan Todos al Aula. Sin embargo, creo que ahí faltan algunas cosas. Creo que tenemos que hacernos cargo de la educación no sexista. Es un tema que impacta hoy día la realidad no solo cultural, el día a día de los establecimientos educacionales, y hay temas pendientes en materia de evaluación. La evaluación no puede estar relegada, con la importancia que tiene, no puede estar relegada a un decreto supremo o a reglamentos. Tenemos que decir algo respecto a la manera como estamos evaluando a los estudiantes y el estrés que estamos generando. Hoy día tenemos a un porcentaje altísimo de niños que están siendo medicados, ¿no es cierto? Y también la educación tiene que hacerse cargo de eso. Termino con un debate que probablemente está en otra área hoy día radicado, pero creo que educación tiene mucho que decir. Me refiero al anuncio de hace algunos días en relación a la sala cuna universal. Creo que está muy bien, pero no puede estar solo concebida desde el punto de vista del empleo. Tiene que haber una mirada educacional ahí. Tenemos un problema serio con la cantidad de educadores de educación parvularia, y justamente para cumplir esa meta creo que vamos a tener que dar un salto muy alto. Yo invito también a esta comisión a ser partícipe de ese debate. Bueno, por todo esto, ministra, le deseo el mayor de los éxitos y la colaboración en lo que corresponde en esta comisión. Muchas gracias, senador García. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio, a la ministra Marcela Cubillos. No solo desearle el mayor de los éxitos, sino que también expresar nuestra disposición de colaborar al máximo con su gestión.
una gestión que es difícil, que es compleja, que además abarca tantos aspectos, porque la educación está presente en nuestra vida, yo diría a lo largo de la vida. Y sin duda de que eso mismo hace que las visiones que tiene la sociedad sobre la educación, por lo menos en apariencia, a veces ocurre que nos vemos tan lejanos, tan distantes, y aquí estamos para construir acuerdos, aquí estamos para sacar adelante la tarea, y en eso usted va a contar lealmente con nosotros, absolutamente, por su trayectoria, por sus condiciones profesionales, por sus condiciones humanas. Yo estoy seguro que usted va a sumar muchas voluntades y confío que así va a ser. Dicho eso, también quiero señalar de que aquí trabajamos, a mi juicio, muy bien con el ministro Varela. Yo recuerdo a lo menos unas 4 o 5 iniciativas de ley, algunas de ellas ya son ley, otras están en proceso bastante avanzado. Él siempre vino a la comisión, siempre estuvo aquí trabajando con nosotros, con todo su equipo, con sus 2 subsecretarios, con el director de Educación Superior. Y a mí me alegra escuchar que tanto la presidenta de nuestra comisión, la senadora Proboste, como el senador Quintana, hacen también un reconocimiento a lo que fue la gestión del ministro Varela, sin perjuicio de la opinión política que cada uno pueda tener en relación con su gestión. Pero respecto a la función legislativa, aquí en esta comisión el ministro Varela siempre estuvo, siempre trabajó y siempre buscó los acuerdos. Hay prueba de ello que sacamos adelante iniciativas legales que inicialmente parecía que nos tenían muy lejanos. Así que, ministra, mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Juan Ignacio Latorre. Ahí nomás. Gracias, presidenta. También muy brevemente darle la bienvenida a la ministra, de verdad desearle éxito en su gestión. Nosotros desde el Frente Amplio, digo porque soy el único representante en el Senado del Frente Amplio, muchas veces vamos a tener posiciones críticas con las políticas del gobierno, así como también la tuvimos y no nos gustó del todo cómo se zanjaron las reformas en el periodo anterior, quedaron yo creo que muchos flancos abiertos, que de hecho a propósito de este proyecto, por ejemplo, que estamos tramitando, hay varios actores con incertidumbres, con críticas a cómo quedó finalmente la gratuidad y el sistema de financiamiento y el crédito, etcétera. Vamos a tener posiciones muchas veces encontradas y eso lo haremos públicamente, pero también al mismo tiempo manifestar la disposición al diálogo de parte mía como persona y como senador representante del Frente Amplio acá en esta comisión. Siempre voy a estar disponible al diálogo y así también haré ver mis posiciones en el ámbito público y acá en la comisión cuando tengamos diferencias. Eso lo haremos y siempre con un tono de respeto, pero quería manifestarle eso, la disposición al diálogo permanentemente y de verdad desearle éxito en su gestión. Bienvenida, ministra. Bueno, ministra, le ofrezco la palabra a propósito de lo que señalaba la senadora Ena Fumbear y los temas de ciencias. Hoy se publicó la ley que crea el Ministerio de Ciencia. Nos hubiese encantado ver algún acto público de reconocimiento, pero bueno, entendemos que eran tal vez días más difíciles para el gobierno. Le ofrezco la palabra, ministra. Bueno, muchas gracias, presidenta, y por su intermedio agradecer a los senadores y senadoras de la comisión. Bueno, efectivamente, como lo he señalado y lo he señalado siempre, aquí no se parte de cero. No se parte de cero no solamente respecto del anterior ministro de Educación, no se parte de cero tampoco en relación a los distintos gobiernos. La tarea de mejorar la calidad es paso a paso, es difícil, es lenta y por lo tanto cada gobierno y cada ministerio vamos construyendo sobre lo que se recibe. Efectivamente, la causa de mejorar la calidad de la educación para nosotros tiene 2 caras, por así decirlo. Una es cumplir nuestro programa de gobierno y las áreas que pone el presidente Piñera en el eje del cumplimiento para avanzar en la calidad en todos los niveles. Y lo segundo es efectivamente implementar las reformas que se aprobaron en el gobierno anterior y velar porque tengan un impacto real en la calidad de la educación.
Cuando uno habla de implementar las leyes aprobadas, no es más que un reconocimiento a la obligación que tenemos también como Ministerio y como Gobierno al respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y a llegar a nuestra gestión desde debates democráticamente zanjados. Es cierto, y lo dijo el senador Quintana, compartimos muchos años en la Cámara de Diputados, participé en la Comisión de Educación, todas mis posiciones están en los debates, están en las actas, y obviamente que en muchas de esas posiciones o perdí democráticamente o en algunas las fuimos ganando, pero son debates que van quedando democráticamente zanjados y hoy día lo que nos corresponde es avanzar sobre lo que se ha construido, sobre lo que se ha hecho. Simplemente, bueno, llevo pocas horas en el Ministerio, pero quise venir a la primera comisión porque sí quiero trabajar muy cerca del Congreso y del trabajo que se hace acá. Soy una convencida que los acuerdos se hacen al alero del Congreso. Fui diputada, en los 8 años que fui diputada me tocó ser diputada de oposición y siempre nuestra queja y nuestra crítica y nuestro deseo era que no se nos considerara como un buzón, que no llegaran los proyectos ya listos y que nos exigieran aprobarlo. Por lo tanto, tengo la mirada, por así decirlo, el trabajo parlamentario desde la vereda del frente y quisiera ahora poder ser coherente desde la otra vereda, desde el Ministerio, de poder traer los proyectos para acá, de poderlos enriquecer en el debate parlamentario, de poder tener un diálogo fructífero en eso. Pedirles que por lo menos hoy día empezar a meterme en lo que ha sido el debate de los proyectos que han tenido, poder ponerme al día en las opiniones que se han vertido para poder seguir avanzando en la agenda que tenemos que sacar. Ustedes como Comisión de Educación del Senado y nosotros desde el Ministerio. Pero muchas gracias y espero poder trabajar muy bien con ustedes. Muchas gracias y le reiteramos los buenos deseos. Secretario, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, señora presidenta. En materia de cuentas están las excusas de la Fundación Sol, que había sido invitada a esta instancia para exponer sobre el proyecto y solicita ser agendada en otra oportunidad. También del asesor legislativo de la Política Educativa y Estudios de Educación 2020, en el cual envía el documento con su opinión ante el anuncio de la presentación de un proyecto de ley sobre el derecho a la sala cuna universal. Y del administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana, señor José Jara, en el cual solicita ser recibido por la comisión para informar sobre el curso que está tomando el cierre de esa casa de estudios. Eso es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Si el secretario nos podría hacer llegar la información de 2020 respecto al tema de sala cuna. Sí. Gracias. Va a estar ahí en sus correos. Sí, pero solo papel. Ya. Sobre la cuenta, sobre varios. ¿Más varios? Otro día en varios le vamos a preguntar al ministra de la Escuela de Villa Francia, pero no vamos a... la que hace clase en la plaza. Queremos dar la bienvenida también a nuestros invitados en el día de hoy. Está con nosotros la señorita Macarena Bravo, analista de la Fundación Jaime Guzmán, y por parte de Vertebral Chile, otro de nuestros invitados, su presidente y rector del Instituto Profesional Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán. También está el tesorero de Vertebral y rector del Instituto Profesional Chile, señor Jorge Narbona, y el secretario general de Vertebral y rector de ESUCOMEX, señor Cristóbal Silva, y el director ejecutivo, don Leopoldo Ramírez. Muchas gracias por participar de este debate. Y bueno, nos quedamos solo con las bienvenidas a la ministra, excúsennos, pero también saludar al subsecretario Raúl Figueroa y al jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, que han estado también presentes en este debate. Le ofrezco la palabra a la Fundación a Vertebral. Juan Pablo Guzmán. Bien, muy buenos días, muchas gracias. Se nos ha solicitado hacer una presentación lo más sintética posible, así que vamos a tomar algunos atajos. No vamos a describir lo que es Vertebral porque entendemos que ya saben lo que es. Tampoco nos vamos a poner a resumir el proyecto porque también lo damos por archiconocido. Solo pasar rápidamente por ciertas cifras, son 435.000 alumnos los involucrados en la educación superior técnico-profesional acreditada hoy en día. Vertebral cubre el 97% de ese sector.
Son 21 instituciones las que pertenecen, en las cuales están todo tipo de instituciones en gratuidad, sin gratuidad, de tamaños grandes, pequeños y con una cobertura de Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, consideramos que representamos la realidad del sector. Otras cosas que están en la parte previa de la presentación que vamos a pasar rápidamente es que en promedio nuestros alumnos salieron de la educación escolar, en el caso general, hace unos 7 años atrás. Por lo tanto, es un dato que hay que tomar en consideración al momento de analizar cómo deben ingresar a la educación superior. 60% de ellos estudia y trabaja, lo que también genera una particularidad sumamente relevante respecto a la formación universitaria tradicional. Y bueno, hay una composición bastante significativa en cuanto a la jornada de estudios vespertina, que es una realidad distintiva de la formación técnico-profesional también, y que, bueno, resumiendo, cualquier política pública al momento de su diseño debe hacerse cargo de forma particular en estos aspectos. Como premisa general, la opinión de Vertebral es que el proyecto, considerando la globalidad de sus características, permite continuar con el desarrollo del sector. Sin embargo, se requieren de ciertas adecuaciones para evitar elementos que en el margen podrían generar algunos problemas en su desarrollo futuro. Principalmente valoramos algo que hemos planteado desde el comienzo, y es que en el margen el proyecto se hace cargo de una de varias discriminaciones importantes que existen en nuestro sector respecto a la realidad del sistema. Recordarán ustedes que en el ámbito de las becas, las ayudas estudiantiles, hay una discriminación bastante importante entre las becas y la cobertura de ellas en el ámbito universitario y la Nuevo Milenio, que es bastante más limitada. Me refiero al porcentaje del arancel de referencia que se cubre. En el caso universitario es del 100%, en el caso técnico profesional se limita a 800.000 pesos a niveles de promedio. Bueno, en el ámbito de los créditos sucede algo similar. El Fondo Solidario cuenta con una serie de beneficios o características que son bastante distintas a la del CAE, que es el instrumento de financiamiento que requieren nuestros alumnos. Entonces, en el margen, la generación de un fondo único para el sistema de educación superior, sujeto a que se adecúen por las particularidades que ya describimos, lo vemos como un paso importante y de validación del sector técnico profesional como parte del sistema de educación superior. Dicho lo anterior, yo creo que podemos avanzar directamente a las observaciones. Bien, respecto al sistema de financiamiento, no se consideran las distintas formas de provisión de servicios educativos, específicamente los semipresenciales y no presenciales, la educación a distancia. Recordarán que el articulado establece formalmente el financiamiento de las modalidades presenciales. Eso genera un doble problema. En primer lugar, no hay una definición nítida respecto a qué esquema de formación es presencial y cuál es semipresencial o a distancia propiamente tal. Si un programa comprendido como presencial tiene ciertos módulos que se presten de manera virtual, por decirlo así, no es claro en qué categoría deben quedar. Por lo tanto, la redacción en base al articulado actual genera un doble problema. No es solo lo más grave desde nuestro punto de vista, y es que estemos dejando fuera ciertas formas de enseñar que están determinando el crecimiento del sector y probablemente, si uno mira al mundo, el futuro del sector, sino que además se genera una definición que puede traer problemas regulatorios a futuro. Después, respecto al monto del crédito, es una argumentación que se conecta con la Ley de Educación Superior recientemente promulgada. Hay, asumiendo que la proyección del sistema es a la gratuidad universal, hay una estructura que se basa en la fijación de los aranceles, la determinación de los aranceles en función de distintos parámetros, entre los cuales está la calidad entendida como el nivel de acreditación de las instituciones. Sumado a eso, el crédito o la estructuración del crédito en el proyecto asocia un nivel de cobertura del financiamiento también en función del nivel de acreditación de la institución.
Por lo tanto, desde ambas perspectivas, lo que estamos haciendo es dar más financiamiento. Recordemos que las instituciones técnico-profesionales se financian con sus aranceles al 100%, no tienen fondos basales ni de otra naturaleza. Estamos dándole más al que menos tiene que mejorar, por decirlo de alguna forma. Eso, por sentido común, puede resultar comprensible, pero solo si uno quiere mantener las instituciones en su estado actual. Lo que uno quisiera en un sistema de educación es que existan espacios a la mejora y que exista permeabilidad, si uno quiere, entre los distintos estratos de calidad. Entonces, si le damos más al que está bien y sistemáticamente menos al que tiene más para mejorar, vamos a tener un problema a largo plazo porque se genera un sistema estático. ¿Qué proponemos nosotros? La verdad es que es difícil plantear un esquema distinto a este en cuanto a la definición de aranceles, pero sí creemos que este proyecto no puede quedar sin un esquema de fondos concursables a temas que sean de interés del regulador, que institucionaliza entonces una capacidad de mejora. Mejora competitiva, me refiero a que hay que presentar proyectos que sean convincentes, sobre los cuales hay que dar garantías de cumplimiento y tiene que haber responsabilidad. Pero se requiere algo de ese tipo, porque si no, esto se vuelve estático y atenta contra lo que probablemente se busca, que es la calidad al final del día. Hay que recordar además que nuestro sector, por la Ley de Educación Superior, enfrenta la tensión de acreditarse en vinculación con el medio e innovación. Ambos temas, principalmente el segundo, son intensivos en recursos y no hay ninguna garantía de que logremos financiamiento para ello. Entonces, los aranceles ya reducidos en función de esta señal de calidad original se vuelven un problema aún mayor. Respecto al periodo de otorgamiento del crédito, existen ciertas diferencias entre la estructura del CAE actual y el sistema, el CIFS, que básicamente reducen la extensión de tiempo adicional por el cual existe este financiamiento. Nosotros obviamente reconocemos de que es bueno definir un borde en el plazo de financiamiento, sin duda que ayuda al enfoque y al avance curricular. Sin embargo, lo que se ha planteado, especialmente para el caso de las carreras técnicas, nos parece en extremo restrictivo y puede generar complicaciones en el avance curricular de nuestros alumnos. Volviendo a las estadísticas iniciales, cerca de un 60% de nuestros alumnos trabaja y estudia. También dejaron la educación escolar hace bastante tiempo y por lo tanto requieren muchas veces de nivelación y apoyo especial. Y eso, sin duda, se traduce en un cierto rezago en su avance curricular respecto a la malla nominal que puedan tener. Entonces creemos que dejar rígido esto, y especialmente en un semestre adicional para las carreras técnicas, es de una alta complejidad. En la lámina siguiente está la estadística del CIES, en el Ministerio de Educación, que bueno, deja en evidencia que en el caso del sector técnico de nivel superior, tanto a nivel de los centros de formación técnica, pero ojo, también en las carreras técnicas que imparten las universidades, tiene un exceso de duración respecto a su plazo nominal del 35-34%. Eso es bastante más que el semestre o el 20% que se está considerando en la regulación. Entonces, creemos que es un aspecto de atención. Nuestra recomendación sería dejar esta materia sujeta a un reglamento de la ley y no a la estructura de la ley, de manera que la autoridad en el tiempo pueda ir evaluando esto y resolviendo según algún criterio a definir. Respecto a los requisitos para el acceso del crédito, bueno, para acceder al CAE el estudiante solo debe estar matriculado. Sin embargo, en el actual proyecto de ley se establece como parte de los requisitos para acceder al crédito que los alumnos hayan ingresado a una institución de educación demostrando mérito académico. Esa redacción y ese planteamiento a nosotros en una primera instancia nos parece razonable. Sin embargo, nos preocupa si es que esa definición de mérito académico se establece transversal independiente del tipo de formación al cual se está incorporando el alumno. En el ámbito universitario, el establecimiento de pruebas de selección y otros criterios buscando predecir el éxito académico es algo que puede tener algún sentido. En el ámbito técnico profesional, en que buscamos ser una instancia de habilitación para el trabajo de alumnos que no vienen de nuevo de la formación escolar recientemente, sino que han tenido experiencias laborales, intermedias o actuales,
etcétera, y tiene una edad bastante más significativa, nos parece descontextualizado y atenta obviamente contra el ingreso. Dejar esto de forma general establecido, sin una particularidad para el ámbito de las carreras técnico-profesionales, nos parece una debilidad del proyecto y genera una cierta contingencia. Ciertas limitaciones para acceder al crédito. Bueno, se señala que no pueden acceder al crédito los titulares de 2 o más títulos de nivel superior. Acá también, si bien no es un problema del proyecto, quisiéramos que exista mucha atención también a un problema que hemos visto presente en la gratuidad, y es la obligación de que exista articulación entre la carrera técnica y la carrera profesional a la que pueda acceder un estudiante futuro. En estricto rigor no está así, pero tememos que pueda haber una confusión. Algo que quisiéramos recomendarle a la Comisión es que todas las restricciones para acceder al crédito que están contempladas en la ley no apliquen salvo cuando se hayan aplicado recursos del Estado en el financiamiento de los estudios. ¿A qué voy? Si un alumno cuenta con 2 créditos técnicos, pero no ha recibido ayudas estudiantiles, ya sea por becas o por CAE u otra ayuda estudiantil, no creemos que sea o que corresponda considerar esos casos en su expediente para efectos de calificar. Desde el punto de vista del Estado, el Estado solamente hace un esfuerzo cuando apoya económicamente al alumno. Entonces, si no lo ha hecho, no vemos por qué no puede tener una oportunidad. En cuanto a los requisitos para las instituciones de educación superior, también, proponemos eliminar el requisito de haber ingresado a la institución demostrando mérito académico suficiente para las instituciones de la educación superior técnico-profesional. ¿Es pertinente un método de selección? Bueno, esto ya lo planteamos. Este paradigma no resulta aplicable en las instituciones de educación superior. En el ámbito de la garantía, se establecen 2 garantías, la de deserción académica, que es una estructura muy similar a la del CAE actual, pero se incorpora una nueva garantía que es por no satisfacción de la deuda en el caso de los alumnos egresados. Acá las instituciones deben cubrir el 50% del exceso entre el crédito y el arancel total. En esto se genera una distorsión de diseño desde nuestra perspectiva. La Ley de Educación Superior especifica nítidamente, bueno, en primer lugar, una institucionalidad que supervisa a las instituciones de una manera adecuada, y en segundo lugar también, en el ámbito del aseguramiento de la calidad, se asegura de definir los elementos y de alguna forma incluso parametrizar lo que es la calidad. Por lo tanto, se vuelve bastante más objetiva. Dicho lo anterior, ¿qué sentido tiene exigirle a las instituciones de educación adscritas a este nuevo marco institucional, marco regulatorio, el hacerse cargo por sus egresados? ¿Puede tenerlos de alguna perspectiva por los aranceles? Sí, pero la verdad es que están cumpliendo, dado que están acreditadas y es condición necesaria, y nosotros obviamente que avalamos eso, cumplen con lo que deben cumplir. ¿Se puede? Sí. Lo que pasa es que esto genera una carga financiera en estas instituciones que de nuevo se financian con sus aranceles. Entonces, en la práctica, lo que estamos incorporando es una cierta distorsión en su financiamiento que puede traducirse en una merma en el proyecto educativo, si es que hay falta de recursos, o incluso también en un aumento de aranceles, si es que se requiere y se puede. Entonces, no está claro el efecto. Sin duda, puede alguien considerar positivo esto. Nuestra perspectiva es que la Ley de Educación Superior, con la institucionalidad aprobada y con la estructuración del aseguramiento de la calidad, se hace cargo de cómo deben ser los egresados de las instituciones de educación superior. Y debiese bastar con eso. Esto va a generar una distorsión, especialmente en nuestro sector. Después hay una serie de artículos 16, 17 y 19 con los requisitos para acceder al crédito. Nosotros consideramos que es necesario revisar el plazo tanto para que el FIS y los estudiantes... bueno, esto se refiere al financiamiento de la beca que supera el copago financiado con el FIS.
Y aquí, bueno, dadas las condiciones de recaudación que se generan, se instala en las instituciones de educación un rol que es ajeno a ellas, que es el de financiamiento. La verdad que no le vemos mucho sentido. Esta también es una distorsión que se genera en los ingresos y, de nuevo, puede afectar o los aranceles o el proyecto educativo. El tratamiento de los deudores del crédito con garantía estatal regulado en la Ley 20.027 y particularmente el traspaso de los deudores CAE al crédito. Para nosotros, como actuales avales de las instituciones, de los créditos de los alumnos bajo el sistema CAE, creemos que es de la mayor importancia una transición adecuada desde el sistema actual de la Ley 20.027 a la nueva ley. En ese sentido, vemos con muy buenos ojos de que exista o se contemple esa posibilidad. Sin embargo, hay ciertos costos de transición, hablamos de este cobro máximo de 5 UTM que está en el trámite de traslado, que no se condice con el foco de esta misma norma de ayudar a quien no puede pagar. Digamos, si nosotros condonamos la cuota a un alumno por vulnerabilidad en sus ingresos, ¿cómo le cobramos esta cuota de transición a un alumno que tiene la misma dificultad? Pensemos que está moroso 2 cuotas, digamos. Entonces, sería positivo, creemos, de alguna manera, generar excepciones en función de vulnerabilidad, no obviamente en todos los casos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que todo el sistema propenda a la transición, dado que es beneficioso para los alumnos y para el sistema en general. Bueno, finalmente tenemos una tabla con ciertas diferencias entre el Fondo Solidario, el CAE y el sistema de financiamiento, pero entendemos de que todos las conocen bastante bien y obviamente respecto al CAE al menos este es un avance y este nuevo sistema de financiamiento reduce las discriminaciones que existen con el Fondo Solidario. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Queremos agradecer al rector y presidente de Vertebral, Juan Pablo Guzmán, sus aportes a la discusión de este proyecto de ley y de la misma forma deseo ofrecer la palabra a Macarena Bravo en representación de la Fundación Jaime Guzmán. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los senadores presentes, a la ministra de Educación y el subsecretario y el jefe de la División de Educación Superior. Bueno, primero voy a mostrar el esquema de la presentación. Cabe preguntarnos por qué es necesario un sistema de crédito. Voy a explicar brevemente la experiencia del CAE y hacer relevancia a los cambios sustanciales que hace el nuevo sistema de financiamiento solidario en comparación al CAE, y además algunas propuestas al CIF. Primero, cuando nos preguntamos por qué un sistema de crédito, es importante enmarcar que es necesario porque da mayor oportunidad de acceso a los estudiantes a la educación superior. También incentiva la libre elección del estudiante al momento de querer elegir la institución en la que quiere desempeñar sus estudios superiores. Y también debido a que la gratuidad universal no es posible, ya que esta depende del crecimiento económico y no sería posible al menos en 60 años en nuestro país. Primero, los objetivos del CAE fueron dar mayor acceso a la educación superior a los estudiantes más vulnerables del país. Además de eso, antes del CAE había un gran número de estudiantes que iban a instituciones no acreditadas, por lo tanto, con su implementación se incentivó la competencia, ya que solamente podían acceder a él las instituciones con acreditación.
Y cuando nos preguntamos por qué la banca privada, bueno, en ese entonces el Estado no contaba con los recursos fiscales necesarios para cubrir el crédito estudiantil, ya que incluso a través de los recursos que se destinaban al Fondo Solidario ya se hacía muy difícil poder recuperar los fondos de ese fondo. Acá podemos observar un gráfico en donde vemos que la cobertura de la educación superior, que es el principal objetivo del crédito canal del Estado, logró su objetivo principal, ya que podemos observar que en los primeros quintiles, sobre todo, hay una mayor cobertura al 2013 y hoy llegamos a 1.200.000 aproximadamente de cobertura en la educación superior de estudiantes. Los aspectos positivos del CAE es que sí cumplió su objetivo, aumentó la cobertura de los estudiantes más vulnerables de la educación superior y en 1990 solo un 4% de estudiantes pertenecía al primer quintil de ingreso y hoy esa cifra aumenta a un 29%. Dentro de sus aspectos negativos es que no contempló la fuerte demanda que se iba a requerir del crédito, por lo tanto hubo un fuerte aumento del gasto fiscal. El alto interés que este tenía tampoco fue contemplado, a pesar de que el ministro de Educación de ese entonces, Sergio Vittar, en una entrevista del 2016, dice que siempre se contempló al momento de crear este nuevo crédito que tenía que haber una reducción de su interés. Sin embargo, ese solamente fue posible en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se reduce el interés de un 6% al 2%. Tampoco se contemplaron los problemas de deserción y de los egresados que no iban a poder pagar este crédito, lo que, como ya dije, generó un gran aumento del gasto fiscal debido a los subsidios y las garantías que entregaba el Estado. Y también hubo un sobreendeudamiento de estudiantes sin trabajo en situaciones que complejizaron su pago. En este gráfico podemos observar otro dato respecto a que el crédito canal del Estado ha logrado aliviar el acceso de la educación superior a los estudiantes de los primeros quintiles y observamos que los mayores beneficiarios del 2017 son del primer quintil. Respecto al nuevo sistema de financiamiento solidario, los aspectos que destacamos es, primero, el más controversial del crédito con aval del Estado, que es la salida de la banca. Es contingente al ingreso, tiene un bajo interés, existe un cese de pago por cesantía e ingreso inferior al sueldo mínimo, lo que también lo valoramos como algo muy positivo para evitar también nuevamente un sobreendeudamiento de los estudiantes. También podemos ver que hay una condenación de la deuda a los 15 años de pago. Esto también es un punto que no estaba considerado anteriormente en el crédito con aval del Estado. También valoramos como muy positivo el punto de que esto sea para todas las instituciones de educación superior acreditadas, tanto del CRUT como las privadas, y no exista la discriminación que existía anteriormente con el Fondo Solidario. Y también valoramos el incentivo a la mejora que promueve el sistema de financiamiento solidario, ya que los recursos serán entregados según la acreditación de las instituciones de educación superior y la vulnerabilidad del alumno. Y lo más importante, que ha sido lo más controversial respecto a la discusión de los créditos que entrega el Estado en relación al CAE principalmente, es que se hace cargo de los deudores del CAE, ya que ellos pueden acceder a cambiarse a este nuevo financiamiento solidario, siendo considerados todos los beneficios que este tiene, y hay una readaptación de su deuda. Por lo tanto, no tendrían los problemas que tienen el día de hoy con el sistema de ICOM, comenzarían a pagar de nuevo su deuda y se ayuda en eso bastante a los estudiantes. Sin embargo, la observación que nosotros hacemos al respecto es que claramente el CIF mejora la situación del estudiante, de eso no nos cabe ninguna duda, que es mejor que el actual crédito que existe con el CAE. No obstante, hay que observar con mayor detención cómo afecta a las instituciones, que ya hemos escuchado un poco esto de los distintos centros de estudio, ya que creemos necesario poder evaluar profundamente el tema de que las instituciones de educación superior tengan que hacerse cargo de cubrir la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real, ya que esto podría generar un costo de menores recursos que ingresan a la institución de educación superior,
perjudicando también su inversión en calidad. La OCDE, en el informe que entregó en las recomendaciones que hizo para Chile el 2017, incentiva mucho a que Chile tiene que fortalecer su investigación. Y en ese sentido, si las instituciones de educación superior reciben menos ingresos debido a la exigencia de tener que hacerse cargo de la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real, claramente se podría ver perjudicada esta inversión en investigación e innovación, que es algo que hemos discutido profundamente el último tiempo respecto a la necesidad de la educación superior para avanzar hacia el futuro. Bueno, acá también es un cuadro donde se ven las principales diferencias del CAE, el Fondo Solidario y el sistema de financiamiento. Entre ellas, destaco particularmente que en el Fondo Solidario solamente podían acceder las universidades del CRUT. En este nuevo sistema lo pueden hacer las universidades privadas y las del CRUT. Además, este cubre al 90% más vulnerables y el Fondo Solidario llegaba solo al 80%, y así una serie de diferencias que pueden ver en detalle en el cuadro. Bueno, algunas propuestas de mejora para este crédito es que el crédito estatal y el de la institución se cobre solo por la administradora que establece el proyecto. Esto más que nada lo destacamos ya que la experiencia del Fondo Solidario nos ha revelado que el sistema de cobro de la universidad es muy difícil, finalmente cuesta llegar a ello, por lo tanto quizás se podría complementar el crédito institucional y el del Estado en la misma administradora que establece el proyecto. Además, creemos que la exigencia que señala el proyecto de pagar el 50% del CIF para poder recién comenzar a pagar el de las instituciones de educación superior, creemos que es un poco excesivo, que se podría contemplar que fuera un número de cuotas, más que el 50% total del crédito, o un porcentaje de pago para el CIF y otro para la institución simultáneamente, que se pudieran pagar al mismo tiempo con diferencias de porcentaje. Claramente nosotros entendemos que el proyecto, al contemplar esta exigencia, es para poder hacer sustentable también el crédito estatal. Sin embargo, creemos que debiera poder pagarse simultáneamente, con diferencia obviamente en porcentajes. También proponemos que el proyecto contemple realizar informes estadísticos anuales respecto a cómo va su funcionamiento y que cada 5 años pueda hacer una evaluación de impacto. Esto porque al observar en la IPRES, que es la entidad a cargo de las evaluaciones de impacto, no hay una sobre el crédito con aval del Estado, y creemos que para evitar los errores que nos tienen hoy discutiendo un nuevo sistema de financiamiento solidario, es necesario poder realizar este tipo de evaluaciones constantemente y ir mejorando el proyecto al paso de los años. Otro punto importante que creemos a la mejora del crédito es que haya una mayor difusión de la información de las carreras y su mercado laboral para que los estudiantes tomen mejores decisiones, porque este es un problema que claramente nos ha llevado a la discusión del CAE, porque hay muchos alumnos que entraron a instituciones de educación superior a estudiar carreras que en el mercado laboral se enfrentaron a que no era difícil encontrar trabajo o los ingresos eran muy bajos. Entonces nosotros creemos que el Ministerio de Educación debiera promover una campaña de mayor difusión de la información de las carreras y cómo éstas se conectan con el mercado laboral. Hoy existe la página mifuturo.cl en donde uno puede poner incluso la universidad, la carrera y ver la oferta de mercado laboral existente. Sin embargo, eso no llega a todos los estudiantes y sobre todo a los más vulnerables que no tienen tanto acceso a la información y requieren de una campaña de difusión que sea con más fuerza y fortalecer ese punto. Como conclusión, primero decir que el sistema de créditos y becas es mejor que la gratuidad. Como ya lo dije anteriormente, la gratuidad universal no es posible en Chile a lo menos en 60 años. Depende del crecimiento económico y eso la hace ser muy variable. Se requiere de este nuevo sistema para aliviar los costos a las familias que no acceden a la gratuidad, porque como bien sabemos, no todas las instituciones de educación superior están adscritas a la gratuidad debido también a todas las regularizaciones que exige para poder adscribirse a ella. El CIF es un complemento a la gratuidad y la gratuidad limita los vacantes, los créditos nos permiten no tener que llegar a esa limitación, ya que debido a que la gratuidad depende mucho del crecimiento económico y
como lo mencioné antes, son muy variables. Claramente hay muchas veces que se va a tener que puede llegar a tener que invertir menos recursos por estudiante en la educación superior o incluso, como dice el proyecto, limitar ciertas vacantes para poder seguir teniendo gratuidad en Chile. El CIF es mejor que el CAE y de eso no nos cabe duda, por eso, sin embargo, se debe profundizar en las condiciones que se aplican a las IE y ver eso en mayor detalle. También hoy requerimos no seguir aumentando los beneficiarios del crédito con aval del Estado, ya que ya sabemos todas las limitaciones que ese crédito tiene en tema de diseño e implementación. Por lo tanto, la rápida tramitación del CIF va a mejorar la situación de los deudores y también de los nuevos beneficiarios. También es importante destacar que hoy ya existe una fuerte regulación a las instituciones de educación superior respecto a todos los cambios que ha hecho el aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, el problema hoy no es de regulación, sino que necesitamos una fiscalización oportuna al funcionamiento del crédito. Y el problema de la educación superior va más allá del sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento es solo un medio. Sabemos que existen problemas respecto al mercado laboral, a la calidad, a la realidad de los CFT y los IP. Por lo tanto, el sistema de financiamiento solo llega para darnos una oportunidad de acceso. Sin embargo, hay otras cosas en las que tenemos que ir mejorando en la educación superior. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos expositores. Quiero ofrecer la palabra, consultas, inquietudes. Presidenta, mientras... Le damos la bienvenida también me gustaría saber si hay alguien de Hacienda acá o no. ¿Están en la clandestinidad? No, han estado un poco ausentes. ¿Pasaron a la clandestinidad los de Hacienda? No, es que la vez anterior en algunas de las sesiones pedimos que nos dieran la curva de gasto público año a año. Y no sé si es posible tener eso, porque aquí se hacen una serie de afirmaciones que son muy vinculadas a las conclusiones que se sacan de cómo va aumentando el costo fiscal año a año. Entonces, ministra, no ha llegado y sería bueno contar con eso, porque aquí siempre se compara gratuidad al 100% versus mantener lo que hay. Y desde mi punto de vista, aquí hay una discusión sobre el séptimo decil, que hay que tenerla presente, aunque no se puede aplicar ahora y eso depende mucho de la evolución del costo. Por eso repito esta pregunta de la vez anterior. Muchas gracias, senador Monte. Me pidió la palabra el senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidenta. Una pregunta para Vertebral. ¿Qué opinión tienen ustedes de que en este proyecto las instituciones de educación superior técnica profesional, algunas que son hoy día con fines de lucro, que hoy día está permitido que sean con fines de lucro, puedan adscribirse a este sistema en términos de la competencia desigual, diría yo, con aquellas instituciones sin fines de lucro, por un lado? Y para la Fundación Jaime Guzmán, no me quedó claro el por qué piensan que es excesivo este 50%, o sea, esperar a que se pague el 50% del crédito, digamos, al Estado y después empezar a pagar a la institución. ¿Qué porcentaje dirían ustedes que es más adecuado? Y esto lo dicen, pregunta, si lo dicen porque esto genera déficit, problemas de financiamiento de las instituciones, va en esa línea. ¿Qué opinan también la Fundación Jaime Guzmán de que exista libertad de precio en las instituciones de educación superior en relación a un arancel regulado, pero acá hay libertad de precios para que puedan cobrar lo que quieran con este sistema de financiamiento a través del crédito? Eso. Gracias, presidenta. Senadora Ena Fumber. Yo tengo una pregunta primero para Vertebral respecto a por lo menos las instituciones que escuchamos la semana pasada, no me acuerdo si fue la semana pasada, bueno, da lo mismo. La semana pasada respecto de las universidades, una de las preocupaciones era el cálculo del arancel. O sea, la institución que se establece tanto para gratuidad como también ahora para este sistema respecto al cálculo de arancel. No los veo tan preocupados a ustedes en ese tema. Quisiera entender
¿Por qué? Y si es que ustedes ven el problema del desfinanciamiento, según lo entendí, solo por la preocupación que hay con el nuevo sistema de acreditación respecto a tener que cumplir con tareas que hoy día las instituciones que ustedes representan no cumplen o no necesariamente cumplen, digamos. Si es que ustedes ven ahí la preocupación del desfinanciamiento solo ahí. Lo otro es, yo tengo quizás una visión un poco distinta al senador Latorre en el sentido de que yo veo que este proyecto no permite de que las instituciones cobren cualquier cosa, o sea, no hay libertad de precio acá, porque de hecho se termina de alguna manera con la libertad de precio. En el minuto en que se dice si es que usted puede cobrar solo hasta acá y de ahí para allá ya no puede cobrar, y si es que cobra de ahí para allá tiene que financiar usted, y en fin. Entonces no hay libertad de precio total, para nada, al revés. Creo que es por primera vez que establecemos un sistema mucho más restrictivo a la libertad de precio en el caso del crédito. Nosotros lo teníamos solamente respecto a la gratuidad, no respecto al crédito. Y ahí, ¿cómo ven ustedes esta regulación respecto a la mantención de la calidad de la educación superior en el largo plazo, que es una preocupación que todos nosotros tenemos respecto a si es que efectivamente el sistema va a ir pudiendo financiar las innovaciones que se tengan que hacer y por lo tanto tener mayor calidad de la educación. Y luego una pregunta al Ejecutivo respecto a, ya tenemos creo que varias instituciones que han planteado de que en el fondo la petición a que el Estado se haga cargo de ambos cobros, no solamente del cobro del crédito que entregó el Estado, sino que también del cobro hacia las instituciones, que tienen que ser las instituciones, porque esto estaría fuera de la naturaleza de las instituciones. Ya nos contestaron la vez pasada de que no está tan fuera la naturaleza de las instituciones en el minuto en que nosotros tenemos el Fondo Solidario. Sin embargo, hay otras instituciones que esto no lo han tenido y yo no sé qué tan buena es la experiencia del Fondo Solidario en la recuperación de los créditos. Y acá se está avanzando hacia una recuperación de créditos que se espera sea más eficiente. Entonces, mi pregunta es si es que ustedes están abiertos a esto o es una discusión completamente zanjada que no permite, no hay espacio. Eso sería, Presidenta, por el momento. Muchas gracias. El senador Quintana la semana pasada también realizó una serie de consultas y quisiéramos ver si el Ejecutivo trajo respuestas para aquellos. ¿No? Yo también voy a hacer algunas consultas. Comparto lo que señaló Juan Pablo Guzmán y que fueron parte también de nuestros planteamientos en la primera reunión que tuvimos respecto de este proyecto de ley, que no se entendía por qué se excluye a estudiantes que hoy día sí obtienen la posibilidad de un crédito a pesar de que puedan estudiar semipresencial o presencial. Y además hoy día, a diferencia de lo que ocurría antes, esto sí quedó incorporado en los temas de acreditación y por lo tanto todos estos programas van a tener que cumplir los estándares de calidad. Usted dio una cifra, 35.000 estudiantes que hoy día tienen este beneficio quedarían excluidos, marginados de aprobarse esta iniciativa tal cual está y además compartimos también que algunos de los temas que usted señaló, como por ejemplo los plazos, pueden terminar perjudicando la realidad de quienes asisten a la educación técnica profesional, porque bueno, el porcentaje es bastante alto y el 60% estudia y trabaja y esto tiene el mismo correlato en los primeros quintiles de ingreso en los sistemas universitarios y por lo tanto el plazo sin duda que atenta contra los estudiantes que provienen de familias más pobres. Compartimos que lo que está señalado en el proyecto de ley del mérito académico es una arbitrariedad.
En otras legislaciones lo que se establece es, por ejemplo, condición de alumno regular, pero ¿qué es el mérito académico? Eso puede ser demasiado subjetivo dependiendo de quién efectivamente lo interprete. Quisiera, sin embargo, hacer algunas preguntas para ambos. Cuando el propósito es poner al estudiante en el centro de nuestra preocupación, perdón, este proyecto lo que hace es que obliga a los estudiantes a endeudarse porque coloca precisamente en la institución la posibilidad de definir cuál va a ser la política de apoyo estudiantil que va a tener esa universidad o ese centro de formación técnica. Y lo digo porque, si bien es cierto, ambas presentaron un cuadro en que buscaban comparar el actual CAE o el nuevo CAE del proyecto de ley o el sistema de fondo social, pero uno dice aquí falta una cuarta columna que tiene que ver con la gratuidad. Hoy día, si uno mira desde el año 2016 al año 2017, tenemos 44 instituciones que ya han adscrito a la gratuidad, entre ellas instituciones, centros de formación técnica, entre otros. Cuando uno comienza a desagregar qué es lo que ocurre dentro de esas universidades respecto de quintiles de ingreso, vemos que en las 31 universidades, por ejemplo, el grueso está entre el primero y el cuarto quintil de ingresos. Entonces, la preocupación que nos asiste con este proyecto de ley, claro, 44 instituciones, 6 centros de formación técnica, 6 institutos profesionales, 18 universidades estatales, 9 universidades privadas del CRUCH, 5 universidades privadas no CRUCH, en total 44 universidades que hoy adscriben a la gratuidad. Y este proyecto de ley lo que hace es que pone en las instituciones la definición de qué política de ayuda estudiantil pueden acceder los estudiantes de más bajos ingresos. Cuando uno mira la misma información que nos proporciona la Fundación Jaime Guzmán, vemos cómo el crédito con aval del Estado ha tenido un alza explosiva en el primer quintil de ingreso, o sea, los estudiantes más pobres. Estos estudiantes, si es que uno mantiene la política de gratuidad, porque eso no está en cuestión, puede tener gratuidad. Sin embargo, hoy día es la institución la que va a decidir, no, mire, yo me salgo de la gratuidad y opto por este sistema de financiamiento, obligando a los estudiantes a endeudarse, y porque creo que en esto el diseño que tiene este proyecto es que la institución puede entregar una alternativa, en este caso distinta, pero que significa una deuda para los estudiantes más pobres de este país. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes cómo están precisamente mirando este sistema desde la lógica del estudiante. Recojo lo que ha señalado, particularmente Vertebral, en cómo este sistema también genera un impacto económico en las mismas instituciones, pero quiero ponerlo en el foco del estudiante, porque claramente lo que hace este proyecto de ley es que no privilegia la gratuidad, sino el endeudamiento y el endeudamiento de las familias más pobres. Quisiera preguntarle a la Fundación Jaime Guzmán, a partir de lo que señalaba ella en su presentación, particularmente en la página, no tiene página, pero las propuestas. La primera propuesta dice que el crédito estatal y el de la institución se cobre solo por la administradora que establece el proyecto. Me gustaría que a lo mejor se pudiera explayar un poco más en cómo ustedes se lo están imaginando y qué sucede particularmente con la contingencia del ingreso, que puede ser que obviamente es distinta, es de un 5% en el Fondo Solidario, de un 10% en este nuevo CAE que se propone por parte del Gobierno. Entonces, ¿cómo se hace cargo en esta idea respecto de la contingencia del ingreso?
le ofrecemos la palabra. Como quiera. Yo, para ser justa, debiera darle la palabra primero a Macarena, porque a usted le tocó participar primero, pero en esta lógica de que siempre cuando dicen, no, mire, las damas primero, a mí no me gusta mucho eso. ¿Ah? Así que le voy a dar la palabra a usted nuevamente. Bien. Parta usted. Muchas gracias, Presidenta. A ver, respecto a la participación de instituciones con o sin fines de lucro en este sistema de financiamiento, el ADN de Vertebral es la acreditación. Eso es lo que nos reúne y es lo que permite que hoy contemos con instituciones, como planteaba en la introducción, tanto con o sin fines de lucro. Hay ciertos elementos, y cruzando también la introducción de la Presidenta, que es bueno recordar acá. Hay una transición no perfeccionada del todo en este sector que tiene su origen en un emprendimiento más privado que público. El sector técnico profesional ya lo habremos repasado en otras instancias, pero recordarán de que se desarrolla por un emprendimiento básicamente privado y la restricción del acceso a la gratuidad limitada solo a instituciones sin fines de lucro no vino acompañada, a diferencia como por ejemplo no podría interpretar en el caso de la ley de inclusión, de un esquema de transición efectivo. Por lo tanto, no ha sido del todo voluntad de las instituciones el estar hoy adscritas o no. A eso también hay que sumar ciertas restricciones, más que restricciones, discriminaciones que existen entre el ámbito universitario y el ámbito técnico profesional en cuanto a las condiciones de acceso a la gratuidad. Hay que recordar que hay instituciones universitarias con 3 años de acreditación que pueden ofrecer o adscribirse a la gratuidad, cosa que no les permitía al sector técnico profesional aún sin fines de lucro. Por lo tanto, hay una serie de restricciones exógenas al sector, de alguna manera, de las cuales no se pueden hacer cargo las instituciones. Lo esencial, sí, creo yo, respecto a Vertebral, creemos que como sector debemos cumplir con lo que la regulación nos exige en cuanto a calidad. Y eso es lo que nos une y en base a eso trabajamos y creemos que lo que debemos proponer al país y plantear está en esas reglas del juego, digamos. No nos podemos hacer cargo de los detalles, y menos cuando no existen puentes funcionales entre una estructura y otra. Respecto a lo que plantea la senadora von Baer, ¿por qué no nos preocupa como a las universidades la situación de los aranceles definidos? Una característica del sector técnico profesional son sus aranceles. Hay que tener cuidado con las palabras acá, pero hay una eficiencia en la estructura de oferta del mundo técnico profesional que permite una propuesta de alto valor de servicio, de retorno para el estudiante al menor costo de formación posible. Es así como a niveles de promedio los aranceles del sector técnico profesional son casi la mitad de los aranceles en el caso de las universidades. Entonces, cuando se hacen definiciones de aranceles regulados, nosotros nos encontramos bastante más cerca de los aranceles de referencia. Perfectibles, sí, pero estamos bastante más cerca y por lo mismo también en los futuros aranceles regulados consideramos que vamos a estar también manteniendo esos equilibrios. Ya hay algunas cifras que nos permiten asumirlo. Sumado a eso, algo que no hay que olvidar y es la complementación con un sistema de becas y créditos en el sistema que permite entonces que los segmentos más vulnerables tengan un financiamiento adecuado sin generar contingencias importantes, porque las becas cubren sin ningún problema ciertos residuales que pueden quedar no financiados en las instituciones. Por otro lado, y avalando el comentario inicial, el límite que sí tiene esta ley, que de alguna manera es un precipicio al nivel de aranceles de 1,5 veces el arancel regulado, para nuestro sector en términos generales no genera mayores distorsiones. Va a ser fundamental que se implemente de manera adecuada el mecanismo de regulación de aranceles y que sea objetivo y representativo de los costos de las instituciones. Nosotros como Vertebral, en la discusión de la Ley de Educación, planteamos hasta el cansancio de que la complejidad de eso plantea un desafío enorme, muchos riesgos y además amenazas a la diversidad del sistema, que creemos que es algo valioso, pero esa discusión ya
ha pasado. Pero en este momento, en este punto de partida y con las trayectorias que vemos hacia futuro, no vemos un problema mayor. Ahora, ¿dónde está el problema? Donde la misma senadora consulta. En el margen se nos está pidiendo nuevas capacidades. No se nos solicita investigación, pero sí la innovación y la vinculación con el medio. Y nuestros aranceles regulados y nuestros aranceles actuales están diseñados para responder a la formación docente y a la habilitación para el trabajo. No más que eso. Entonces, hacia adelante sí se nos puede generar una tensión si es que los aranceles regulados no reconocen esto y entonces empiezan a producir brechas entre el monto que nuestros alumnos puedan financiar y los ingresos que estas instituciones requieren. Por eso es que planteamos en la presentación, tal vez complementariamente, generar una instancia de fondos concursables que permitan adquirir a las instituciones ciertas unidades de capacidad, ciertas habilidades que sean deseables o alternativamente que en la regulación de aranceles se incorporen estos elementos en los costos de docencia. Bueno, ahí yo creo que respondo también el cómo se ve la regulación a largo plazo. Respecto a las consultas de la senadora Proboste, el proyecto, claro, uno podría interpretar de que el proyecto deja en manos de las instituciones de educación la realidad de financiamiento de los alumnos. Desde la perspectiva técnico-profesional, y lo digo responsablemente, no es así en la práctica. Hoy son las restricciones de transición, las restricciones que están en la gratuidad y las discriminaciones que tiene su regulación, las que generan probablemente la mayor limitación al financiamiento al cual acceden los alumnos de la formación técnico-profesional. Nosotros, como cualquier institución de educación y el proceso de acreditación así lo requiere, tenemos que tener un despliegue institucional que responda al segmento al cual estamos definidos a atender. Puede ser un segmento pequeño en un sector de la tecnología en particular o, como ocurre en otras instituciones, a la realidad nacional. Si nosotros tenemos una configuración institucional que traicione o que no coincida con ese segmento, por la vía del aseguramiento de la calidad, por la vía de la acreditación, esa inconsistencia aparece y se generan los problemas. Un dato solamente, con las restricciones existentes, yo creo que la evidencia empírica es muy clara. Desde que se puso en marcha la política pública de la gratuidad en el sector técnico-profesional, la matrícula en los CFT e IP que pueden ofrecer gratuidad a sus alumnos se ha incrementado un 13,8%. En el caso de los CFT e IP que no ofrecen estudios con gratuidad, la matrícula se ha reducido un 10,5%. Entonces yo creo que es bastante nítido que el sector requiere de todas las ayudas estudiantiles posibles y hoy en día, insisto, existen restricciones estructurales que impiden la transición de un régimen a otro y eso obviamente limita la cobertura de la gratuidad. En ese contexto, el proyecto de avanzar al séptimo decil, sin duda, es un avance, pero deja en la mesa la realidad de buena parte del sistema técnico profesional que hoy, por ciertas circunstancias, no puede ofrecer la gratuidad, estando acreditados. Muchas gracias. Ya. Primero voy a responder la pregunta que me hizo el senador Latorre. Respecto al gasto público, al porcentaje que proponemos que se pague simultáneamente del crédito estatal y el crédito que tenga que entregar la institución, consideramos que un adecuado porcentaje podría ser un 50 y 50% para el Estado y para la institución, esto considerando principalmente que no queremos que las instituciones se vean afectadas en el ingreso de recursos que puedan recibir.
Sin embargo, acá, más que hablar de un déficit, hablamos de menos ingresos, que es distinto a la generación de un déficit. Y esto principalmente también considerando el dato que les hice ver de la OCDE respecto a que Chile necesita fortalecer la investigación e innovación de las universidades. Y si queremos avanzar hacia instituciones de educación superior complejas, necesitamos también de recursos para poder llegar a eso, y principalmente la propuesta se liga a eso, a que fortalezcamos también a las instituciones y no perjudiquemos sus proyectos educativos respecto a los recursos que puedan recibir. Con respecto a la libertad de precio, considero que hoy no existe netamente una libertad de precio, ya que también los aranceles que tengan que implementar las universidades están sujetos a un mercado, y respecto al mercado no pueden tampoco hacer subir los aranceles de la forma que ellos quieran. Se tienen que también regular respecto a la competencia que existe con las otras universidades, y más hoy que existe la gratuidad, porque hay una competencia respecto a las universidades adscritas a la gratuidad, por lo tanto tampoco existe, digámoslo así, una libertad de precio que pueda llegar a un nivel irrisorio respecto a los aranceles que puede estipular una universidad o una institución de educación superior. Respecto a las preguntas que me realizó la presidenta de la comisión, cuando pongo el ejemplo de los beneficiarios del CAE y vemos que son mayormente beneficiarios del primer quintil, esto está sujeto a la realidad también que existía en la época, porque finalmente el crédito con aval del Estado fue implementado en una situación que se buscaba, en el contexto de la época, poder dar mayor acceso a los estudiantes más vulnerables del país. Y en ese sentido, el gráfico revela que ese objetivo fue cumplido. Sin embargo, que se ha llegado a ciertas limitantes que ha tenido el CAE respecto al endeudamiento de los estudiantes más vulnerables. Por lo tanto, este nuevo crédito busca poder evitar los problemas que surgieron en el CAE respecto al endeudamiento. Por eso tiene un interés más bajo, hay un proceso de condonación de la deuda, hay cese de pago por cesantía y sueldo inferior al mínimo, que eso en ese caso no estaba contemplado en el crédito con aval del Estado. Por lo tanto, esperamos que no nos lleve a un endeudamiento como lo llevó el crédito con aval del Estado, con todos los beneficios que éste promueve. Y también en ese sentido hay que considerar que los estudiantes del primer quintil, de los 3 primeros quintiles, mayormente también acceden a becas que entrega el Estado. Por lo tanto, el endeudamiento que tienen del crédito siempre es complementado con una beca, por lo tanto no es excesivo en ese sentido. Y también considerar en el caso de los estudiantes del primer quintil, bueno, de los 3 primeros quintiles, que el problema en sí no es el sistema de financiamiento, sino que, como ya lo mencioné anteriormente, tenemos una deuda pendiente respecto a lo que son las instituciones de educación superior y al mercado laboral, a poder dar mayor información también a los estudiantes para tomar mejores decisiones, porque también con el crédito con aval del Estado hemos jugado mucho al proyecto en sí, o sea, al crédito. Sin embargo, no nos hemos puesto el foco en también pensar en las decisiones que tomaron los estudiantes. Obviamente, al acceder a un crédito tenemos que acortar las asimetrías de información y tomar mejores decisiones respecto a lo que decidimos estudiar y cómo nos enfrentamos a eso en el futuro. Respecto a la diferencia de la contingencia del ingreso al 5% y el 10% que entrega el Fondo Solidario y respectivamente el nuevo crédito, primero es importante decir que el nuevo crédito necesita buscar un punto de equilibrio también para lograr financiar a todos los estudiantes, ya que este une tanto al CAE como al Fondo Solidario. Por lo tanto, tiene que buscar un punto para poder generar los recursos necesarios para llegar a todos los estudiantes que va a abarcar ahora, porque ya no son distintivos los créditos. Además de eso, si bien la contingencia es al 5%, el nuevo crédito
al hacerse cargo también de un remanente entre la brecha del arancel regulado y real, eso es algo que no estaba contemplado en el Fondo Solidario o en el CAE. Por lo tanto, también, así como se quita un beneficio, por decirlo así, respecto a la contingencia del ingreso, también se entregan otros tipos de beneficios, como es la cobertura del arancel, la condonación de la deuda, que en el caso del Fondo Solidario estaba contemplada, pero ahora también se suman a eso los beneficiarios del CAE. Por lo tanto, no queremos que este proyecto tenga problemas de financiamiento como lo ha tenido el Fondo Solidario y también el crédito con aval del Estado. Por lo tanto, valoramos y encontramos positivo que se busque este punto de equilibrio para poder llegar a todos los estudiantes. Respecto a la relación que se hace con la gratuidad, que las instituciones puedan tener el incentivo de acceder a este crédito y no a la gratuidad, dejar la gratuidad para acceder a este crédito. Bueno, primero en el caso de los estudiantes de los quintiles más vulnerables, tenemos que destacar que la gratuidad discrimina a los alumnos que quieren elegir una institución según su calidad jurídica, porque la restricción que aplica la gratuidad respecto a que las instituciones tienen que pasarla sin fines de lucro ha limitado bastante a las instituciones privadas a poder adscribirse a ella. Por lo tanto, la elección del estudiante también se ve limitada al acceso de instituciones con la gratuidad. En cambio, con el sistema de crédito de becas, los estudiantes pueden elegir libremente la institución de educación superior donde quieren estudiar. Yo creo que aquí la discriminación no la aplica la institución, sino más bien hay una discriminación hacia la elección que puede hacer el estudiante. Porque si bien hubiésemos contemplado esto en la discusión de la gratuidad, hoy tal vez podríamos tener una gratuidad solo para los alumnos más vulnerables, que son quienes más lo necesitan, sin tantas restricciones para incluir en ello a las instituciones privadas, y podríamos claramente destinar los recursos para esos alumnos y no haber proyectado la gratuidad a una gratuidad universal. Eso, no sé si se me pasa alguna respuesta. Lo que pasa es que su respuesta abre también otras preguntas, entonces me gustaría contrapreguntarle de inmediato cuáles son, a su juicio, los problemas que usted ha señalado de financiamiento del Fondo Solidario, dado que estos vienen de la Ley de Presupuesto, y me gustaría preguntarle cuáles, a su juicio, debieran ser las únicas restricciones que tenga la gratuidad, a propósito de su última intervención. Si puede explayarse respecto del punto de equilibrio, porque como está bastante claro cuáles son las contingencias al ingreso, pero cuando usted habla de que este nuevo sistema tiene que tener un punto de equilibrio, sí puede desarrollar su idea. Ya. Primero, respecto a los juicios del financiamiento solidario, lo que he revisado respecto a la experiencia del financiamiento solidario es que este revela que también ha sido muy costoso para las universidades poder realizar el cobro del crédito. Por lo tanto, eso también ha llevado a que al momento de que los estudiantes egresan de sus carreras, no hay un pago oportuno del crédito, por lo tanto, no hay una recuperación de lo que se ha invertido en el crédito. Entonces, eso obviamente genera menos recursos. Respecto a las restricciones de la gratuidad, creo que tiene varias limitantes principalmente a la limitante de la calidad jurídica de la institución que tiene que tener para adscribirse a la gratuidad, que define que tiene que ser una institución sin fines de lucro. Creo que se podría haber profundizado mejor en este punto y poder haber permitido que las instituciones se adscribieran a la gratuidad para llegar hacia los más vulnerables, pero como está contemplada llegar en un límite de año a una gratuidad universal, claramente eso también ha hecho imposible poder generar los recursos necesarios para ello. ¿Qué fue la última? ¿La calidad? No, claramente respecto a la calidad en la gratuidad,
es importante que se exija un nivel de calidad a las instituciones. Sin embargo, como está hoy, la gratuidad exige 4 años de acreditación para las instituciones privadas. Sin embargo, para las estatales no se exige lo mismo, y creo que en eso también hay una discriminación arbitraria que no sé en qué se sustenta para entregar más recursos a las universidades estatales que ya reciben fondos basales, dejar de ello afuera a las instituciones privadas, considerando que ambas contribuyen al bien común y al interés público del país. Por lo tanto, creo que si bien tienen que haber limitaciones a la calidad y a los recursos que se entregan, también debe ser indistintivo entre una universidad estatal y una universidad privada. No sé, creo que había una más, pero no me acuerdo cuál era la última. Respecto a eso, la verdad es que económicamente no lo he podido estudiar en profundidad porque no me he metido en esta parte del proyecto, pero estimo, a juicio personal y de fácil lectura del proyecto, que claramente hay un punto de equilibrio, por decirlo así, para poder tener los recursos necesarios para financiar este crédito, porque si lo hacemos para todo al 5%, se podría generar lo que en algún momento generó el Fondo Solidario respecto a la recuperación del crédito. Por lo tanto, eso es más que nada. Esta consulta tenía que ver con con la propuesta número 1, que es bastante más sencillo respecto de cómo se iba a homologar teniendo contingencias del ingreso distintos unos y otros. Eso. Senadora. No, yo lo que entiendo acá es que lo que se está buscando es que en el caso del Fondo Solidario esto tiene que ser refinanciado por parte del Fondo del Estado siempre, porque como no se logra la recuperación, entonces al final del día siempre se está supliendo, ese es el punto. Entonces yo me imagino que aquí el cálculo de parte del Ejecutivo, al menos no he hecho el cálculo, pero me imagino que el cálculo de parte del Ejecutivo es generar esa, que finalmente no tengamos que todos los años en la ley de presupuesto estar subsidiando el sistema de crédito, sino que generemos un sistema de crédito que efectivamente sea sustentable en el tiempo. Bueno, solo para mayor abundamiento, todos los años en la ley de presupuesto tenemos que refinanciar el crédito con aval del Estado. Solo el año 2016, en compra de activos, fueron 489 millones, y el año 2017, 417. Y atención que inclusive el año 2016 los recursos por compra de activos del CAE superaron los recursos en materia de gratuidad. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que pueda dar respuesta. Pero no, está bien, Presidenta, es que yo creo que estamos comparando dos cosas que son distintas. El punto acá, el punto que se plantea respecto al Fondo Solidario, es que el Fondo Solidario no es sustentable en el tiempo. Evidente, y por eso se está pensando en cambiar el CAE, que en el tema del CAE también hay un tema respecto a la compra en la banca, y es por eso que se está pensando sacar la banca del sistema. Ese es el punto. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender del CAE y del crédito solidario es cómo hacemos un sistema que no nos genere ni las distorsiones del CAE, ni tampoco las distorsiones del Fondo Solidario. Yo en ese sentido creo que la propuesta que se ha hecho, que me parece muy bien, es que este sistema tenga una evaluación a mitad de camino. Creo que es bueno eso, porque aquí nosotros nos estamos poniendo unas ciertas metas que quizás no vamos a, que quizás cumplimos bien con unas cosas y no cumplimos tan bien con otras. Entonces, uno de los problemas que yo creo que produjo el CAE de verdad muy grande es que pensó que las personas iban a tener mayores ingresos que lo que finalmente tuvieron y por lo tanto no pudieron pagar de vuelta el crédito. O sea, yo creo que las metas acá quizás tienen que estar claras para evaluar la política pública en el mediano plazo, que yo creo que eso sería una buena cosa de poder recoger. Gracias, Presidenta. Gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidenta, gracias. Bueno, acá se han planteado varias inquietudes de parte de los expositores que ciertamente tomaremos nota para ir viendo en qué medida podemos seguir perfeccionando este proyecto. Pero hay algunas cuestiones de las inquietudes que surgieron de los senadores que nos parece conveniente ir abordando. Es muy importante tener en cuenta que este sistema que estamos proponiendo
es un sistema que es complementario a la gratuidad y que el diseño de la gratuidad, como quedó en la ley, por definición no abarca a la totalidad de los estudiantes. Sabemos que no abarca a aquellos estudiantes que están en instituciones gratuitas y que están en los deciles superiores, que hoy día no están cubiertos por ese beneficio. Y sabemos también que quedan fuera de la gratuidad una serie de instituciones que o bien no adhieren voluntariamente y por lo tanto también deben sus estudiantes disponer de instrumentos de ayuda, y otras instituciones que no cumplen con todas las exigencias de la gratuidad. Y eso es un debate que es muy interesante porque, y acá se ha planteado varias veces, Chile tiene hoy día un sistema de acceso, lo que la literatura conoce como un sistema de acceso universal a la educación superior. La alta cobertura que tenemos, del orden de 1.200.000 alumnos, lo define como un sistema de acceso universal. Y por lo tanto, hay una decisión de política que el país zanjó, de hecho, en la discusión del año pasado, que fue precisamente no alterar esa manera de enfrentarse al sistema de educación superior. Chile optó por mantener un sistema de acceso universal, un sistema de acceso masivo. Y optó también por establecer requisitos exigentes para las instituciones en gratuidad. Eso significa que la política debe necesariamente hacerse cargo del resto de los alumnos. Y por lo tanto, más que, porque usted preguntaba, Presidenta, que aquí este diseño podría dejar en manos de las instituciones la decisión de cuál va a ser la vía de financiamiento de los estudiantes. Y efectivamente eso ocurre en el caso de algunas instituciones que optan por no entrar, pero no ocurre respecto de un número importante de instituciones que no cumplen los requisitos para estar en gratuidad, pero que sus estudiantes sí requieren ciertas ayudas. Las tienen hoy día en la forma de becas y es fundamental complementarlas a través del sistema de crédito, que de hecho no es un nuevo CAE porque tiene una gran diferencia con el CAE. El CAE, como ustedes bien lo saben, es un instrumento basado en el financiamiento bancario con la garantía del Estado. Este es un instrumento donde el Estado directamente pone los recursos y los administra, lo que, entre otras cosas, genera beneficios fiscales importantes porque la intermediación de la banca es la que desaparece y no es necesario hacer todos los desembolsos que hoy día el Estado hace para efectos de subsidiar los créditos. Hoy día el Estado tiene que hacer un desembolso para subsidiar la tasa y para asegurar el seguro del 10%. Con el nuevo sistema ese desembolso desaparece porque es el Estado el que administra directamente los recursos y vemos en eso un beneficio fiscal. Pero el punto clave es que este sistema es complementario y tiene, por lo tanto, y se hace cargo de un número importante de alumnos que por el diseño aprobado en la Ley de Educación Superior quedan también fuera de la gratuidad y por lo tanto hay que entregarles a ellos un mecanismo que les permita acceder a la educación superior. También es bueno tener presente los datos disponibles. Es cierto que un número importante de alumnos que pertenecen hoy día a los deciles de ingresos de menor recurso y que accedan a instituciones que no están en gratuidad tendrán que estudiar sobre la base de las becas y el crédito que ahora estamos discutiendo. Pero también es muy importante tener presente que, de acuerdo a los datos de Ingresa, del orden de un 60% de los estudiantes que pasaron por la educación superior y que ingresaron al sistema gracias al sistema de crédito, hoy día pertenecen, de acuerdo a los ingresos que tienen, a los quintiles de mayores ingresos. Entonces, si bien son vulnerables al momento de ingresar a estudiar y al momento de acceder al sistema de crédito, el hecho precisamente de incorporarse a los beneficios de la educación superior y, en el caso de lo que aquí estamos planteando, acceder a un mecanismo de financiamiento que es muy ventajoso para los estudiantes, los lleva a trasladarse desde los deciles de menores recursos a los deciles de mayores recursos y además siempre con la seguridad que el mecanismo de crédito les va a dar protección en el evento de que efectivamente tengan, que algo que evidentemente puede ocurrir, tengan dificultades a lo largo de su vida profesional. La senadora von Berg preguntaba respecto de cómo mejorar los mecanismos de cobro de las instituciones, ¿cierto? Eso es un tema que efectivamente hay que analizarlo con un poco más de detalle
el tema hoy día es que el mecanismo de cobro del sistema solidario que se presenta lo hace la tesorería, y la tesorería tiene por principal función la cobranza de los instrumentos del Estado, y por lo tanto es complejo que sea la tesorería quien se haga cargo de la cobranza de una parte del crédito que corresponde al mundo de las universidades. Con todo, nosotros vemos que efectivamente en el caso de las universidades del CRUCH hoy día hay una cultura de administración que se puede perfectamente extrapolar al resto del sistema, y es bueno también, y tiene que ver con lo que aquí se planteó de las diferencias de la contingencia del ingreso del 5 al 10% entre el Fondo Solidario y lo que aquí se propone, que las deficiencias, las falencias del Fondo Solidario dicen relación no solo con deficiencias de gestión en la recuperación de esas instituciones, sino también respecto del diseño. El diseño del Fondo Solidario lleva inevitablemente a que sea deficitario en términos como fue concebido originalmente, y por eso que lo que se propone acá es un diseño que es muy beneficioso para los estudiantes, pero que le asegura cierta sustentabilidad al mecanismo, y por eso es que también se propone reemplazarlo sin afectar a los que hoy día ya lo tienen, porque sabemos que los que hoy día tienen ya el fondo mantienen esas mismas condiciones. Bueno. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al jefe de la División de Educación Superior. Gracias, presidenta. Simplemente complementar un par de cosas, conceptos que se han vertido simplemente a objeto de que pueda comprenderse de mejor manera, a mi juicio, qué es lo que está finalmente en el fondo de nuestro proyecto de ley. Nosotros no estamos buscando, bajo ningún concepto, establecer dos tipos de instituciones. No estamos buscando, por ningún motivo, que existan cierto tipo de instituciones que se financian de una manera y otro tipo de instituciones que se financian de otra manera. Lo que está en la génesis de este proyecto, creo que no está de más insistir en ello, no es solamente la exigencia legal que aparece en la Ley de Educación Superior, sino también el hacernos cargo de una solicitud profunda que a estas alturas es completamente transversal y que no es otra que la de reemplazar un sistema que ha probado no ser completamente positivo para el país y para los estudiantes. Esto es reemplazar el CAE. Y por lo tanto yo quiero insistir en el concepto de que este es un sistema de financiamiento complementario para las instituciones de educación superior. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en que tanto instituciones que están adscritas a la gratuidad como aquellas que no lo están van a poder hacer uso de este sistema de financiamiento para sus estudiantes. En ese sentido, lo que nosotros hemos querido hacer es poner al centro de nuestro quehacer, por cierto, pero al centro también de este proyecto de educación, de financiamiento de la educación superior, al estudiante. Recordemos también, por lo demás, que en términos prácticos no ha habido instituciones que se hayan retirado de la gratuidad. Es decir, si bien uno puede entender las aprehensiones que algunas instituciones han manifestado, en términos prácticos no ha ocurrido que ellas hayan decidido finalmente retirarse del sistema. Por otra parte, creo que es importante también decir que cuando una institución finalmente opta por estar o no en gratuidad, no lo hace pensando necesariamente en sus estudiantes. Respetamos la autonomía de cada institución para ver de qué manera quiere, entre comillas, financiarse. Pero si simplemente nos abocamos a lo que significa este sistema de financiamiento para el estudiante, es bueno recalcar que no significa, y por su concepción, por la manera en que está diseñado, no significa en ningún caso que le estemos poniendo un peso imposible de sobrellevar. La manera en que se ha diseñado precisamente da cuenta de que algunos alumnos efectivamente van a ser exitosos y van a poder pagar con sus ingresos la cuota que le corresponda, pero hay otros alumnos a los cuales no les va a ir bien. Respecto a esos estudiantes, lo único que está pidiendo este sistema de financiamiento, lo único que les pide es un comportamiento responsable, en el sentido de avisar, simplemente avisar cuando no puedan pagar. Y en eso, por favor, es importante tenerlo en consideración. Una institución que hace uso de este sistema de financiamiento no le está diciendo a sus alumnos endeúdense sin cargo de conciencia. No, les está diciendo utilicen distintos mecanismos de financiamiento. Si utilizan este,
no tengan duda de que ustedes van a ser capaces de pagarlo. Y si no son capaces de pagarlo, basta con que ustedes sean responsables en términos de avisar por qué no lo pueden pagar, es decir, porque están cesantes o porque tienen ingresos inferiores al mínimo. Basta con que hagan eso para que el alumno no caiga en morosidad. Simplemente eso, Presidenta. Muchas gracias. Sí, senador Quintana pregunta si es que trajeron respuestas a las inquietudes. Le ofrezco la palabra y vamos a prorrogar la sesión por 15 minutos, no más. Gracias, Presidenta. Efectivamente, el senador Quintana hizo una serie de consultas más bien, de carácter más bien financiero en torno al proyecto. Primero preguntaba cuánto el costo fiscal contenido en el informe financiero es nuevo y cuánto corresponde a la operación actual del CAE. A ver, el informe considera en régimen un desembolso anual promedio de 471 millones de dólares para la operación de los nuevos créditos. De eso, 262 millones corresponden a costo, que deriva de las provisiones que hay que hacer y en régimen de lo que en definitiva el fisco debe soportar para los casos de la contingencia en ingreso, para los casos de que no exista, que el profesional no tenga ingresos, tenga ingresos menos del mínimo o bien esté cesante, y para el evento que quede un saldo a condonar luego de los 15 años. Respecto a la operación actual del CAE, el informe financiero considera un desembolso máximo de 5.232 millones de dólares. Eso corresponde a lo que hoy día está son los créditos que están en la banca, ¿cierto? Y corresponde a la parte de los créditos que los jóvenes que hoy día ya están estudiando ya tienen contraído, porque sí, el total. Y eso en los primeros 4 años, suponiendo que la totalidad de los beneficiarios efectivamente decían cambiarse. Puede ser que no todos los beneficiarios decían cambiarse. El informe financiero estima que todos se cambian por una razón de responsabilidad fiscal, pero ciertamente es altamente probable que los jóvenes que hoy día están estudiando opten por incorporarse al nuevo sistema y que aquellos que están en los primeros años también opten por incorporarse. Ciertamente un joven que ya está en los últimos años de pago de la deuda del CAE tiene muchos menos incentivos para hacerlo. No obstante, lo podría hacer, pero tiene menos incentivos. En cuanto a los costos de los deudores antiguos en el impacto fiscal del nuevo crédito, precisamente el escenario que considera el informe es un escenario absolutamente conservador, donde todos se estarían cambiando, pero como le digo, senador, es probable que eso no ocurra respecto de todo. Pregunta también, por su intermedio, Presidenta, el senador Quintana. Dice, el sistema solidario parte con un costo fiscal de casi 12 millones en el primer año y llega aproximadamente a 27 millones al 4º año. Por su parte, como elemento de comparación, el proyecto de crédito presentado por la administración anterior, el CEPES, reconocía 64 millones al año. ¿Cómo se explica esa diferencia? La verdad es que el informe financiero del CEPES es un informe que entrega muy poco detalle respecto del diseño de ese proyecto y eso es muy importante señalarlo. Y de hecho, la comparación que ahí se hace es una comparación que es errónea porque considera primero los costos del sistema de financiamiento solidario en los primeros 4 años, que es solo el costo financiero de las provisiones. Los primeros 4 años que considera el informe financiero de este proyecto son las provisiones que deben hacerse, versus el costo anual proyectado por el CEPES en régimen. Entonces, son comparaciones, son 2 elementos que son distintos. Uno, el costo de las provisiones en los primeros 4 años. Lo otro se refiere al costo financiero en régimen. Y eso se asocia a la siguiente pregunta del senador, que la voy a repetir para efectos de que sea fácil de entender. Dice, la pérdida media de los créditos del CIF es de un 51%. Mientras que en el CEPES la pérdida media es de alrededor de un 32%, lo que equivale a una recuperación del 68%. ¿Por qué se considera un porcentaje tan alto de pérdida media? Es curioso, más aún considerando las tasas de no retorno del CAE actual, las que se mueven en torno a un 30-35%. Si suponemos, pregunta el senador, que este nuevo sistema de financiamiento va a ser más eficiente, no se entiende que esté contemplando un 51% de pérdida media. Y aquí está donde la diferencia es la comparación.
Una cosa es analizar cuáles son los costos del proyecto en régimen, lo que significa el costo de operación y el costo para el fisco de precisamente subsidiar las tasas, otorgar una contingencia en ingresos, asegurar que no se paga mientras no haya ingresos y condonar un eventual saldo. Y eso es una cosa totalmente distinta con las proyecciones de recuperación que hace el CEPES, que por lo demás, a nuestro juicio, son también proyecciones que no son tan sólidas, porque lo que hace el CEPES para efectos de determinar la proyección de recuperación es tomar la misma tasa de recuperación actual del CAE, y por lo tanto estamos comparando lo que es la tasa de recuperación del crédito con el costo financiero de entregar los beneficios, y son dos cosas que son diferentes. Y por último, pregunta el senador qué costo fiscal se proyecta en relación al beneficio tributario contemplado en el artículo 16 del proyecto para las instituciones que conceden becas a los estudiantes hasta el sexto decil. Efectivamente, el proyecto señala que para todos los efectos tributarios se entiende que esas becas se aplican a lo del artículo 31 de la ley de la renta. La verdad es que acá es difícil proyectar el costo precisamente porque va a depender del comportamiento de las instituciones. Recordemos que el mismo proyecto establece la posibilidad ya sea de otorgar becas o bien otorgar créditos para el financiamiento de esa diferencia. Y en lo concreto también, acá hay una discusión que es de otro orden, que no está abordada en este proyecto, dice relación con los beneficios tributarios a las instituciones de educación superior. Recordemos que hoy día existen beneficios para las universidades a las cuales los institutos profesionales y los centros de formación técnica no tienen. Y por lo tanto es una discusión más bien de otro orden respecto de cómo se equiparan esos beneficios y cuál es el sentido que tienen. Con nuestro juicio excede la discusión que estamos teniendo en este proyecto. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradeciendo al equipo del Ministerio que en el día de hoy ha acompañado este proceso de audiencias y también a quienes nos han acompañado como expositores, a la Fundación Vertebral y a la Fundación Jaime Guzmán. Le agradecemos todos sus comentarios y contribuciones a este proyecto de ley. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.